Hola, a ver, vamos a meternos de lleno con una de las preguntas más provocadoras que uno se puede hacer, sobre todo cuando está empezando la universidad. ¿Para qué sirve la filosofía? Una pregunta que, la verdad, a veces suena casi como un ataque, ¿no? Y es que lo primero que hay que entender es que esta pregunta se puede hacer con dos intenciones que son totalmente opuestas. Y saber leer esa intención, bueno, es el primer paso para poder encontrar una respuesta que de verdad nos sirva para algo. A ver, vamos a dejar de lado la versión malintencionada, la que solo busca la burla fácil. Sí, nos vamos a concentrar en la búsqueda genuina, que es seguramente la que nos trajo hoy hasta acá. Es la pregunta de alguien que, de buena fe, quiere entender por qué esta materia es tan importante en nuestra formación. Para encontrar la respuesta, primero tenemos que ver cómo los propios filósofos han pensado el valor de lo que hacen. Y ojo, les advierto que su respuesta inicial puede sonar bastante rara, casi como una paradoja. La respuesta clásica, la que viene de gigantes como Platón o Heidegger, es justamente esa, que el valor inmenso de la filosofía está precisamente en no servir a ningún amo de afuera, a ningún propósito inmediato. Pero, ¿qué significa esto en realidad? Bueno, acá se nos presenta una diferencia que es clave. Por un lado, está el pensamiento libre, el filosófico, que es noble, porque se busca por el simple placer de conocer. Es un fin en sí mismo. Y por otro, tenemos el pensamiento servil, el utilitario, que no es más que una herramienta para conseguir otra cosa. ¿Se entiende? Siempre está al servicio de un fin práctico, técnico o económico. Pensemos un momento en esto, pero en serio. ¿Qué cosas en la vida valen por sí mismas? El amor, la amistad, la justicia, la belleza. Uno no las busca para conseguir algo a cambio. Ellas mismas son el objetivo. Y ahora llevemos esto a la universidad. ¿Por qué elegimos una carrera? ¿Es solo por la plata que vamos a ganar? ¿O hay algo más? ¿Una búsqueda de realización? Bueno, la filosofía nos ayuda a poner en palabras esas preguntas de fondo. Pero bueno, basta de abstracciones. Vamos a una historia real, un ejemplo bien concreto de cómo este tipo de pensamiento puede tener consecuencias gigantes y literalmente cambiar una vida por completo. Imaginen la escena. Un profesor de filosofía termina el cuatrimestre y una de sus alumnas se le acerca y lo acusa con esa frase. Es fuertísimo. ¿Qué pudo haber pasado en esa clase para provocar una decisión así? La explicación de la alumna es fascinante. Es un viaje interior en 4 pasos. Primero, el curso la obligó a pensar de verdad, a analizar, no solo a repetir como un loro. Segundo, a partir de ahí empezó a cuestionar su propia vida y se dio cuenta de que no podía tolerar una relación basada en la superficialidad. Tercero, llegó a la conclusión de que esa forma de vida simplemente no era digna para ella. Y cuarto, con esa nueva convicción, actuó, tomó una decisión. Y el punto clave acá es este. La filosofía no es un simple ejercicio académico de salón. No, nos cambia los estándares. ¿Nos vuelve intolerantes? Sí, pero en el mejor sentido de la palabra. Intolerantes a una vida chata, a la estupidez, a lo que no es digno. Nos obliga a buscar algo más profundo. Muy bien, entonces, si la utilidad de la filosofía no es la inmediata, la del día a día, ¿cuál es su verdadera y fundamental utilidad? Especialmente para quienes estamos en la universidad, formándonos para ser profesionales. Su verdadera utilidad está en algo que podemos llamar pensamiento complejo. ¿Qué es esto? Es la habilidad de ver el cuadro completo, de conectar ideas que vienen de la ciencia, del arte, de la historia, de la ética. Es dejar de ver el mundo en compartimentos separados y empezar a entender cómo todo se relaciona con todo. Y acá es donde la paradoja que vimos al principio se resuelve. Miren, la filosofía funciona como las raíces de un árbol. Nos da una formación en lo fundamental, en los principios que sostienen todo lo demás. Nos enseña a pensar en lo global, para que no nos ahoguemos en nuestra pequeña especialidad. Y lo increíble es que, al hacer esto, nos vuelve mucho más ágiles y creativos para resolver los problemas concretos y específicos de nuestra profesión. Pensemos un segundo en cualquier profesión. Abogacía, ingeniería, medicina, la que sea. ¿Quién va a ser mejor profesional? ¿El que solo sabe de sus herramientas técnicas? ¿O el que además de eso entiende el contexto humano, ético e histórico en el que trabaja? La diferencia es abismal, ¿no les parece?
Y todo esto, al final del camino, nos lleva a un propósito todavía más alto, a un valor supremo, la libertad. Volvamos a nuestra frase del principio, pero ahora la entendemos en su verdadera dimensión. La cosa no es que no sirve para nada. No, es que no sirve a nadie. No tiene un amo. No le responde a un jefe, ni a un mercado, ni a una ideología política. Y justamente porque no le sirve a ningún poder externo, es que nos da poder a nosotros como individuos. Nos da las herramientas para cuestionar a la autoridad, para rechazar esas verdades que nos quieren imponer por la fuerza y no con argumentos. Por eso se vuelve tan peligrosa para cualquiera que exija obediencia ciega. Y no crean que esto es una idea de ahora, ¿eh? Este poder del pensamiento crítico es la razón de fondo por la que uno de sus más grandes maestros, Sócrates, fue visto como una amenaza para el poder de Atenas y lo condenaron a muerte. Su crimen: enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos, nada más y nada menos. El viaje de la filosofía empieza con la valentía de cuestionarlo todo, pero sobre todo de cuestionarse a uno mismo. Así que la verdadera pregunta ya no es ¿para qué sirve la filosofía? La pregunta es si estamos listos para hacer las preguntas que de verdad importan, esas que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Gracias por pensar con nosotros.